Este, pero qué bendición que el día de hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios, como nos encanta hacerlo capítulo por capítulo, verso por verso. Y me encanta cómo Dios entreteje su verdad, su palabra, la expresa, su voluntad se cumple a través de personas como tú y como yo en la historia de la narrativa bíblica. Y nos vamos a dar cuenta que estuvimos en la primera parte del capítulo 11, hace un par de semanitas atrás. Saltamos al 12, ¿por qué? Porque hay una gran relación en estas historias entre Pedro, este discípulo del Señor Jesucristo, quien estaba tomando un papel de liderazgo importante en la primera iglesia y que de pronto empieza a evangelizar, a traer las buenas noticias a este centurión que vivía en Cesarea, que trae a todos sus familiares y amigos a su casa, porque sabía que Dios le iba a hablar a través de Pedro. Y ocurre esta conversión de personas no judías al evangelio. Lo vimos hace un par de semanas atrás, y la semana pasada pasamos otra escena donde Pedro, junto con Santiago y los demás discípulos, donde fallece el primer discípulo, seguidor de Jesús, uno de los 12, precisamente fallece. Lo matan, lo asesinan. La tradición nos cuenta que lo decapitaron a Santiago, el hermano de Juan. Y ocurre este otro evento, ¿no?, que marca la vida de la iglesia, porque estamos hablando de una persecución contra esta primera iglesia, contra los primeros seguidores de Jesús, que se intensifica. Y como en las noticias, ¿verdad? Estamos con una situación, las cámaras de televisión entrevistando a los testigos que ocurren todas las cosas en este lugar. De pronto pasamos a otra noticia. Y por eso es que el día de hoy volvemos al capítulo 11 para enfocarnos ahora en otra ciudad, ya no Jerusalén, sino en Antioquía, porque la palabra de Dios estaba llegando a aquel lugar y vamos a aprender de eso el día de hoy. Y vamos a aprender varios principios. La buena noticia, que tenemos un Dios que es soberano, que Él va a cumplir su voluntad. Aún a pesar de lo que entendamos, lo que creamos, Dios va a seguir cumpliendo su voluntad para nuestras vidas. Él quiere que todo hombre, toda mujer se arrepientan, que le conozcamos, que nos arrepintamos de vivir vidas alejadas de Dios y que comencemos a seguir el camino que Él ha diseñado para ti y para mí. Por eso esta serie la hemos titulado La Iglesia en el Corazón de Dios. Y estamos en este libro de los hechos de esta primera iglesia. Entonces permítame orar y comenzamos. ¿Qué les parece? Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Es en el nombre de Jesús que te damos muchísimas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Amén. Óigame, estuve en la parte de atrás hace un rato dándole muchas gracias a Dios por Casa de Luz, pero como que me falta la respiración un poco. Yo creo que hasta en esto Dios les está contestando la petición. No se crean, pero en la cancha meteremos goles, no se preocupen. No, recordaba un poquito cómo el salmista en el Salmo 84, verso 10, haciendo un paréntesis celestial aquí, decía: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 afuera de ella. Preferiría yo, dice el salmista, Salmo 84, verso 10, estar a la puerta de la entrada de la casa de mi Dios que habitar en casas donde no se busca al Señor, donde se hace lo contrario a su voluntad. Entonces aprovecho este paréntesis para felicitarlos nuevamente por estar aquí y por hacer de Dios su prioridad del día de hoy. Dios enseña en su palabra que Él honra a los que le honran, y la buena noticia para ti y para mí es que le estamos honrando y Él va a honrarte también. Así que qué bueno que estás aquí. Volvemos al texto. Estamos en Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Las cámaras se empiezan a enfocar en otro lugar, en otra escena. Habían sido esparcidos. ¿Quiénes? Esta primera iglesia. Esta primera iglesia había sido esparcida a causa de la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir. No nos confundamos con Jacobo, que es el primer discípulo que es también asesinado. Esteban fue asesinado, lapidado con piedras por los líderes religiosos, por un problema religioso.
Mientras que Santiago, este discípulo que estudiamos la semana pasada, fue asesinado por motivos políticos a manos de Herodes, del nieto de Herodes el Grande, que era el gobernador en ese momento. Entonces, cuando matan a Esteban, a este primer seguidor de Jesús que es apedreado, la iglesia empieza a esparcirse. ¿Y hacia dónde se van? Pues aquí lo vamos a leer. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Interesante. Aquí les voy a mostrar un mapita de lo que está ocurriendo, porque creo que es muy importante que veamos estas escenas a través de este mapa, ¿no? Que lo encontramos por ahí por el internet y que de una forma muy práctica menciona algunos números. Yo nada más voy a guiarlos en lo que estamos leyendo en el texto para que sepamos lo que está ocurriendo. La iglesia está en Jerusalén, el número 2 que vemos allí. Cuando muere Esteban, muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús van a las iglesias, a las sinagogas, porque dicen, aquí no nos van a sacar. Saulo, el perseguidor por excelencia de la iglesia, no va a entrar a las iglesias o a los templos a sacar a los seguidores de Jesús, no lo va a hacer. Pero ¿qué creen? Pidió hasta cartas para entrar aún a las iglesias y sacar a los seguidores de Jesús. Entonces, cuando la iglesia vio que era así de amenazada, empezó a esparcirse. Y se fueron del punto número 2 por toda el área de Fenicia, como dice este verso, que está aquí, es esta área costera, llegando hasta Antioquía. Y algunos hasta se fueron a Chipre, atravesaron el mar Mediterráneo. Y algo que me ponía yo a pensar mucho como inmigrante, muchos de nosotros hicimos un recorrido similar, nos fuimos hacia el norte para llegar, salvar nuestra vida literalmente, para ofrecerle a nuestra familia un presente y un mejor futuro, y nos vinimos a los Estados Unidos. Así que entendemos el corazón del inmigrante, que en este caso, perseguido por su fe en Jesús, quien había demostrado y se había demostrado que era el Mesías, tienen que huir y van por Fenicia, por Antioquía. Algunos cruzan el mar para tratar de esconderse, por decir así, en Chipre. Y eso es lo que estamos viendo. Y interesantemente, todos estos judíos que se habían convertido a la fe de Jesús, que podían dar testimonio de que el Mesías, el Cristo, ya había venido, ellos compartían el evangelio, las buenas noticias, solo con judíos, dice este verso. Y por ahí hay un par de posturas al respecto. Una es que para varios de ellos la salvación era para los judíos. Entonces, ¿para qué hablar con gente que no es judía? Hablemos solo con los judíos. Aparte que el judío va a entender, porque la palabra de Dios que ellos tenían y tienen, habla acerca de un Mesías, de un Cristo, y cuando les digamos que el Mesías, el Cristo ya vino y que su nombre es Jesús, lo van a entender mejor. Esa es una postura del por qué este grupo no compartía con nadie más que con judíos, dice este verso que acabamos de leer. La otra postura es, ya se las expliqué en las dos, que alguien que es judío va a entender un poco más quién es el Mesías, el Cristo, y personas que no son judías, que adoran a otros dioses o a muchos dioses, pues no van a entender muy bien el evangelio. Esas son las dos posturas explicadas así, resumidas. Pero me encanta porque Dios no limita sus planes de salvación a lo que tú y yo entendamos en el momento, sino que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, porque es un Dios soberano, como lo estudiamos en los grupos de hogar esta semana. Y en el verso 20 nos damos cuenta que Dios ama no solamente al pueblo judío, sino a todos, y que quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad de Jesús, el Hijo de Dios, del Señor Jesús. Verso 20 dice lo siguiente: pero había entre ellos, allá en Antioquía, habían varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Dios trae desde Cirene y de Chipre a hombres que vienen a Antioquía y que le hablan no solo a los judíos, sino también a los griegos. Antioquía era una ciudad griega. Ellos vienen y hablan del Señor Jesús ahí en Antioquía. Entonces volvamos al mapa. Quiero enseñarles algo muy interesante.
Cirene está al norte de África, está por acá. ¿Se dan cuenta? Hombres de Cirene, que probablemente iban camino a Antioquía, dirigidos por el Señor, pasan por Chipre, el número 9, se juntan y llegan a Antioquía. Llegan a Antioquía y este verso dice que les hablan a todos la palabra del Señor Jesús, el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Me encanta porque algunos podrían decir, bueno, de repente eran alguna especie de líderes religiosos que andaban tratando de convencer a las personas muchas gracias, de lo que ellos creían, pero pues no representan la verdad o lo que la palabra de Dios enseña. Podría haber sucedido así, pero la palabra de Dios nos dice que la mano del Señor estaba con ellos. O sea, era notorio que el Evangelio, las buenas noticias que ellos traían a Antioquía, venía de Dios. Estaba apoyado, certificado por el Señor. Me encanta que Dios lo pone bien claro en este verso 21. Y como resultado, un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Eso también me encanta. Permítanme apagar esto, está apagado. Eso también me encanta porque no dice que se convirtieron a la fe de los de Chipre, ¿no? O se convirtieron a la fe de los de Cirene. O empezaron a seguir a fulanito, ¿no? O a X, Y y Z, ¿verdad? A las personas que les compartieron esta nueva verdad. No. La conversión fue real. Una característica de una genuina conversión es que se convirtieron al Señor Jesús. Y a Él solamente se le da las gracias en este verso 21. Gran número creyó y se convirtió al Señor Jesús. Verso 22. Llegó la noticia, o sea, el chisme celestial, de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén. ¿Y qué hace la iglesia? Yo me imagino que alguien puso en Facebook, no, oye, llegó el Evangelio, no solo a judíos, sino también a los griegos de allá de Antioquía. Lo pusieron en Facebook y la gente en Jerusalén dijeron, oye, ¿qué está pasando allá en Antioquía? Eso es lo que dice el verso, en otras palabras, el verso 22. ¿Y qué hace la iglesia en Jerusalén? Envían a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Ok. Si volvemos por favor al mapita, también quiero hacer mención de algo que creo que es muy importante. Aquí está Jerusalén número 2. Aquí está Bernabé y le dicen, Bernabé, ve tú para allá, ve tú para Antioquía. Ahora, antes quiero hacer mención de quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Porque cuando vemos este mapa vemos que vinieron personas desde Cirene. Y yo quiero saber si hay alguien aquí que se acuerda de un personaje que pudiéramos decir en nuestra frase común que no tenía velo en el entierro, aparece en la historia de la vida del Señor Jesús. No tenía nada que hacer en ese lugar, entre comillas, y llegó a ser alguien que vino a ser hasta un líder de la iglesia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta persona que era de Cirene? Simón de Cirene. Aquí está Cirene. Hubo un hombre llamado Simón de Cirene, un hombre de campo, que iba pasando en medio de esta conmoción que representaban 3 personas que iban a ser crucificadas. Él está por allí, de seguro esperando que pasen estos 3 que van a ser crucificados para que se deshaga la gente y pueda irse a trabajar o hacer lo que iba a hacer. Pero de pronto el soldado romano, uno de los soldados que estaba custodiando a Jesús, quien estaba cargando su cruz, se voltea y le dicen, tú, carga la cruz de este hombre. ¿Qué tenía que hacer él? Ser obediente, porque si no le iba a ir muy mal a Simón de Cirene. Tuvo que dejar sus cosas, de repente hasta maldijo hasta el día que nació. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cargar la cruz de alguien? ¿Por qué me pidió a mí? ¿Por qué me miró? ¿Quién me mandó a que pasara por este camino? ¿No? Y cuando usted va a Israel el día de hoy, usted se da cuenta dónde está esta famosa vía dolorosa por donde pasó el Señor Jesús cargando la cruz, y va a haber una esquina donde dice, aquí es donde el Señor Jesús cae con su cruz. Pues allí, en esa esquina, si usted va el día de hoy para allá, le van a decir, aquí es la esquina donde cayó el Señor Jesús con la cruz y donde
este soldado romano le dijo a Simón de Cirene: tú carga la cruz de este hombre. Me encanta cómo, se los dije al comienzo, Dios entreteje su plan dentro de tu historia y de la mía, de la historia de la humanidad. Este hombre probablemente no sabía quién era Jesús, no sabía la cruz de quién él iba a cargar, simplemente él estuvo en ese momento, se le ordena que haga algo, él no podía decirle que no al soldado romano, le iba a ir muy mal si dijera que no. Les digo que hasta tal vez se pudo molestar demasiado en ese momento, pero dijo: ya ni modo, voy a cargar la cruz de este hombre. Pero se dio cuenta que este hombre no era cualquier hombre. Y algo que también quiero hacer énfasis aquí es que, ¿será que realmente Jesús necesitaba ayuda? Humanamente hablando, le habían arrancado la barbilla, le habían deshecho la cara, el rostro, habían deshecho su cuerpo a latigazos, habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, lo habían encapuchado en un momento, lo golpearon y le preguntaban: dinos quién te golpeó. Sí había sufrido bastante su cuerpo, sí estaba su cuerpo muy desgastado, pero el punto al que quiero llegar es que Dios tenía un plan para la vida de Simón de Cirene, porque Simón de Cirene conoce a Jesús, se da cuenta que no es cualquier delincuente que está siendo justamente juzgado y que va a pagar con su muerte de cruz en una cruz. Él se da cuenta que este hombre no maldice a los que lo maldicen, y se da cuenta que Él es el Hijo de Dios. Y en Hechos capítulo 13, que ya no nos falta nada casi para estudiarlo en 2 semanitas, vamos a ver cómo la historia nos confirma de que Simón de Cirene no solo se convierte a Jesucristo, a aquel a quien Él le ayudó a llevar su cruz, le conoció en ese camino. Me encanta cómo Dios tiene un plan para alcanzar al ser humano, sino que sus 2 hijos también aparecen en el primer verso del capítulo 13 de Hechos. Y ellos vienen a ser parte del liderazgo de esta nueva iglesia, de la iglesia que está en el corazón de Dios, este primer bebé del Señor. Entonces, ¿será que realmente Jesús necesitaba ayuda? O más bien, Simón de Cirene necesitaba la salvación del Señor para su vida. Entonces, ¿por qué quiero hacer mención de este caso? ¿Y por qué lo relaciono a lo que estamos leyendo? Porque vinieron personas de Cirene, del norte de África, probablemente de tez oscura, como los de Cirene, norte de África. Vinieron a Chipre y a Antioquía, y allí le hablaban a la gente de Jesús. Casi les aseguro que no era un conocimiento teórico el que ellos tenían de que el Mesías, el Cristo, ya había venido en la persona de Jesús. Casi les puedo decir que no hay mejor testimonio que tú y yo podemos darle a la gente y al mundo que el momento en que experimentamos una genuina conversión a la fe de Jesús. Yo me imagino un Simón de Cirene, si no fue él uno de los que estuvo en Antioquía, por lo menos su testimonio, su historia. Yo cargué la cruz de este hombre y viéndolo crucificado me di cuenta que era el Hijo de Dios. Me explicaron la palabra de Dios y me di cuenta que Él era el Mesías. Y Él transformó mi vida. O sea, yo me puedo imaginar a un Simón de Cirene hablando de su historia de conversión y así convirtiendo al evangelio a la gente. La gente que vino de allá de Cirene y de Chipre no hablaban de un conocimiento teórico, hablaban de un conocimiento experimental. Ellos ya habían sido transformados por el poder de Dios. Por eso cuando llegan allá, llegan dirigidos por Dios. Estos hombres, no se mencionan sus nombres, pero llegan a decirle a la gente: la buena noticia es que el Hijo de Dios ya vino, se llama Jesús, fue crucificado, al tercer día resucitó, se presentó ante todos los que creyeron en Él, vivo nuevamente y ascendió a las alturas. Cree en el Evangelio, cree en las buenas noticias de Dios. Entonces eso era lo que estaba ocurriendo y me encanta, como les digo, cómo Dios se entreteje en medio de nuestra vida y hace su voluntad. Entonces, hacemos también otra pausa celestial aquí. Bernabé, ¿quién es Bernabé? Bernabé ya lo hemos estudiado, aparece, ya esta es la tercera vez que aparece dentro del estudio que hemos hecho de capítulo por capítulo del libro de los Hechos. Bernabé aparece en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y me encanta lo que ocurre en la vida de Bernabé. Ayer lo comenté y se los voy a comentar aquí. He estado en mi devocional en el libro de Malaquías y voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis aquí. Malaquías capítulo 3
Dice el Señor que Él envía a su mensajero delante de Él. Aquí está hablando el Señor Jesús. Su mensajero es Juan el Bautista, capítulo 3 de Malaquías. Y después habla el Padre y dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios Padre. Verso 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? La venida de Jesús. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él, Jesús, es como fuego purificador. Cuando la vida de Jesús viene a nuestra vida, empieza a purificar nuestra vida. De eso está hablando este verso en Malaquías. Es como fuego purificador, como jabón de lavadores. ¿Qué hace el jabón? Levanta la suciedad que después el agua se la lleva. Verso 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Él la limpia, Él la purifica, la afina, porque limpiará a los hijos de Leví, dice aquí, los afinará como a oro, como a plata, y traerán los hijos de Leví al Señor ofrenda en justicia. Ese fue mi devocional del día de ayer. Hoy día ya estoy más adelantado, pero lo conecté a esta enseñanza. ¿Saben por qué? Porque Bernabé, su nombre era José, Bernabé era su apodo, y se le puso este apodo porque él, siendo un levita, o sea, lo conecto a esto que leí el día de ayer, es uno en los cuales Dios perfeccionó su poder, perfeccionó su vida, purificó su vida. Cuando aparece José, apodado Bernabé, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, aparece de esta forma, como un muy buen ejemplo. Entonces José, dice verso 36 del capítulo 4, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita. Malaquías dice que los levitas Él va a purificar y va a aceptar su ofrenda. Pues este levita, natural de Chipre, ya saben dónde está Chipre, ahorita lo vamos a ver. Por eso los discípulos, cuando le dicen a Bernabé: tú ve para allá, de repente el rumor era, pues, unos de Cirene y de Chipre fueron a Antioquía y están hablándole a no judíos del evangelio. Tú eres natural de Chipre, ve para allá. Entonces, dice aquí que este Bernabé o José, apodado Bernabé, era levita, natural de Chipre. Como tenía este levita una heredad, la vende y trae el precio de la venta y lo pone a los pies de los apóstoles. ¿Qué ocurrió con este José, apodado Bernabé? Que cuando él recibe a Jesús como su Señor y Salvador, se da cuenta, ya con la vida de Jesús en él, que hay áreas de su vida que necesitan ser purificadas. Él, como levita, no estaba supuesto a tener terrenos propios, porque por pacto hecho por Dios Padre desde el Antiguo Testamento, todo levita debía de vivir de los diezmos y ofrendas que se traían a la casa de Dios, en donde los levitas debían de servir. Pero este levita José no estaba siendo obediente al pacto para los levitas. Y dijo: ¿saben qué? Dios está purificando mi corazón. Tengo una heredad, ya la vendí y la pongo a los pies de ustedes para que repartan a todos los que tienen necesidad. Me encanta cómo el fuego de Dios purifica la vida de José, como purifica tu vida y la mía. Cuando le decimos a Dios: sí, haz tu voluntad en mí, a través de mí. Así aparece este Bernabé. La segunda vez que aparece Bernabé, aparece creyéndole al perseguidor de la iglesia por excelencia, que se llama Saulo de Tarso. Le cree. Cuando Saulo le dice: yo iba camino a Damasco y esta luz me tumbó, caí a tierra y le dije: ¿quién eres, Señor? Y esta luz me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Saulo le comentó a Bernabé su experiencia de conversión al cristianismo. Y aquí estudiamos 6 cosas, me acuerdo, que confirmaban que lo que había experimentado Saulo de Tarso fue una conversión genuina al evangelio, al camino del Señor. Lo estudiamos aquí. Bernabé fue la persona que le creyó, y al creerle Bernabé a Saulo, lo trae a Jerusalén a los discípulos de Jesús y le dicen: este es un hermano nuestro, su conversión es genuina. Y lo recibieron. Y ya después recordamos también que Saulo se tuvo que ir porque lo querían matar. Causó mucho escándalo
Él era un hombre que sabía de Biblia como casi nadie, fariseo de fariseos, que ahora entendía que Jesús era el Mesías y causó confusión tanto a cristianos como a no cristianos, judíos como a no judíos, y tuvo que irse. ¿Y se fue a dónde? A ver quién se acuerda. A su ciudad natal, a Tarso. Para allá vamos. Todo esto se entreteje en esta narrativa bíblica hermosa de parte de nuestro buen Dios haciendo su voluntad. Entonces, llegan las noticias, verso 22, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, envían a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, verso 23, y vio la gracia de Dios, el regalo de Dios inmerecido, las buenas noticias del evangelio llegar a judíos como no judíos, se regocija. Y me encanta porque es lo mismo que ocurre el día de hoy. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando un pecador el día de hoy se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y aquí en Casa de Luz hacemos fiesta cada vez que un pecador también se arrepiente y le dice a Dios, guía mi vida de ahora en adelante. Es lo que este Bernabé experimentó. Llegó allá, vio la gracia de Dios. Dijo, Dios, estás llegando a judíos y a no judíos. Se regocija y exhorta, dice el verso 23, anima a todos a que con propósito de corazón siguieran la religión judía. ¿Dice eso en la Biblia? Bernabé dijo, todos los que no son circuncidados, pónganse una cola acá que ahorita se circuncidan. ¿Dijo eso Bernabé? Él dijo, con propósito de corazón. Pongan en su corazón el propósito de ser fieles, no a una religión, sino al Señor, a una relación personal con Dios. Exhortó, animó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Me encanta ese espíritu de Bernabé, que nos va a seguir inspirando. ¿Saben por qué? Porque el verso 24 son palabras de Dios con respecto a Bernabé, que creo que nos deben de servir como esa barra alta a la que tú y yo debemos aspirar llegar. Dice la palabra de Dios que él era varón bueno, verso 24, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así lo describe. Me encanta cómo Dios incluye este verso para hablarnos un poquito más de quién era Bernabé. Este hombre que se regocija cuando ve la gracia de Dios. Tal vez él como levita, como judío, instruido en el judaísmo, no entendía muy bien, Dios, wow, la salvación no solo es para los judíos. Wow, Señor, qué bueno eres. Me regocijo en tu gracia, que no la puedo entender, pero está ocurriendo. Gente que no son de tu pueblo judío se están convirtiendo a Jesús, como yo también, ¿no? Y este hombre era un varón bueno. ¿Qué tal que Dios dijera de ti, de mí, este es un hombre bueno, esta es una mujer buena? Este hombre, esta mujer es llena del Espíritu Santo y de fe. ¡Wow! Gracias, Señor, porque nos das una meta hacia dónde aspirar. Y cuando esto ocurre, cuando personas con las características de Bernabé hacen su función, en el caso de él, de animar a que con propósito de corazón sigan apegaditos al Señor, una gran multitud se agrega al camino del Señor. Eso termina diciendo el verso 24. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Volvamos al mapita rapidito y vemos cómo está allá Bernabé, contento, este hombre bueno, lleno del Espíritu Santo de fe, ahí en Antioquía. Y se acuerda de quién, de su amigo Saulo, que vive ahí donde dice el punto 8, en Tarso. Ahora, Antioquía era una ciudad griega y Tarso también. Lo que vio Bernabé en Antioquía era gente muy educada, erudita, filósofos, ¿verdad? Si usted quiere darle un piropo a una persona griega, dígale, qué inteligente eres, qué sabio eres. Hombre, hasta te van a pagar la comida, yo creo. Tengo unos amigos griegos que ya son de edad, y me dicen, tú pareces griego. Y le digo, ay, cómo me encantaría, no tengo nada de griego, más que la sabiduría. Les hago el día, ¿no? A mis amigos griegos. Pues en aquella época el mundo conocido, culturalmente hablando, sabiduría, filosofía, había sido conquistado por los griegos.
religiosamente hablando, por los judíos que adoraban a un Dios. Y habían sido conquistados por Roma en cuanto al gobierno, en cuanto a la fuerza. Entonces ese era el ambiente que se vivía. Bernabé está en Antioquía, dice: acá hay gente muy sabia, muy entendida. Pensó en su amigo Saulo, que dijo: este hombre sabe griego, su griego es muy elevado. Aparte, fariseo de fariseos, se sabe los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Y aparte de conocer la fe judía, ahora es un seguidor de Jesús. Voy a ir a buscar a mi amigo allá a Tarso. Es tiempo que se active. Habían pasado 7 a 10 años, más o menos, entre 7 a 10 años, en que no se sabía nada de Saulo. Él estaba allí, en Tarso, en su ciudad natal. Y llega su amigo Bernabé y le dice: Saulo, es tiempo que tu fe se active. Vente para acá, necesitamos hacer algo en Antioquía. Dios está convirtiendo a mucha gente allá a la fe de Jesús. Ven conmigo. Y eso es lo que ocurre, lo trae a Antioquía. Verso 26 entonces: y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Me encanta esto porque se trajo en el camino, yo me imagino la conversación entre Bernabé y Saulo, y diciéndole: oye, Saulo, ¿qué te parece si creamos algunas clases de estas de ¿y ahora qué? Y los 3 libros del discipulado, y pues en un año, ¿no? Fortalecemos la fe de los nuevos seguidores de Jesús, ¿qué te parece? Y estuvieron allí un año. ¿Saben que en sus Biblias aparecen títulos y aparecen números, que así como en el mapa nos ayudan a llegar rápidamente a algunos lugares? Ahora, los números y los títulos que aparecen no son palabra de Dios, pero nos ayudan a los seres humanos a llegar a la palabra de Dios rapidito. ¿Por qué les menciono esto? ¿Quién sabe? Pero sonó muy bonito. Ahorita viene. Sí, va a llegar, no se preocupen. Yo creo que está como el tiempo. Ahorita se viene de nuevo. ¿Por qué? Porque en nuestra Biblia solo aparece la iglesia en Antioquía. Yo le hubiera puesto el título: el primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Yo se lo hubiera puesto. Igual no es palabra inspirada. Porque tanto Saulo como Bernabé, Saulo quien viene a ser Pablo después, y hay una explicación también al respecto, Saulo como Bernabé están un año sirviendo a estos bebitos en Cristo de la iglesia en Antioquía. Un año, para mí, eso es un viaje misionero. Ellos estuvieron enseñando la palabra de Dios allí, y los discípulos, por primera vez en Antioquía, a los discípulos se les llamó, a los seguidores de Jesús, a los estudiantes de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tome nota, porque de repente por ahí va usted a participar en alguna trivia, ¿verdad?, de estas de la Biblia. A ver cuánto conocimiento bíblico sabe. De repente una preguntita como estas puede aparecer en esa prueba. Le van a decir: ¿cuándo fue o en qué ciudad se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez? Y la respuesta es Antioquía, ¿ok? Que queda por Turquía. Entonces, aparece aquí. Ahora, en Turquía, en Antioquía, les gustaba usar apodos, apodar a la gente, ¿ok? Y como sabemos, hay algunos apodos que son muy crueles, ¿verdad? Hay lugares, hay países donde es muy normal llamarse de apodos. Pues en ese momento, cristianos es un apodo. Y no era algo positivo necesariamente, sino era más bien como especie de burla. Era decirle a los que seguían a Jesús: ustedes son pequeños cristitos. Eso significa cristianos. Ustedes son pequeños cristitos. Ahora, usted y yo sabemos que hay apodos de apodos, ¿verdad? El Chompiras, ¿no? ¿Cuál era el otro? No insulten, por favor, no insulten. Ya se me anda olvidando, tengo que seguir viendo mis programas del Chavo del Ocho para acordarme. El Botijas, ¿verdad? No. Óigame, ahora que vienen las elecciones, cuidado, porque
a través de apodos se dan duro los candidatos y se hacen daño. Nomás que están en inglés, así que vaya aprendiendo inglés si no sabe, para que entienda bien los apodos que por ahí se usan. Pero en ese tiempo se usó la palabra cristianos como un apodo que hacía de menos a los seguidores de Jesús, pero me encanta que los seguidores de Jesús lo tomaron. En la narrativa bíblica hemos visto que a los seguidores de Jesús se les llamó santos, se les llamó hermanos, se les llamó discípulos, se les llamó los del camino, se les llamó nazarenos, pero la palabra que adoptaron ellos desde el primer momento en que le dijeron esto, no fue la palabra santos, que cualquiera diría, wow, no hombre, santos, ¿no? Imagínense, hasta el día de hoy sería increíble, ¿no? Aunque por ahí hay un grupillo que se llaman los santos de los últimos días. Yo diría que hasta en ese nombre andamos mal, porque los santos debemos de ser de todos los días, no de los últimos, nada más. Pero esa es otra historia. Perdón por el paréntesis celestial allí, pero pudieron apropiarse de una palabra como santos, que wow, suena muy bien, pero agarraron la palabra que era como especie de burla y dijeron, está bien, búrlense de nosotros, no hay problema. La realidad es que conocemos a Jesús y tenemos una relación personal con Dios. Entonces, también quiero hablarles del otro lado, tal vez por qué esta palabra también quedó muy bien con este grupo de seguidores. Porque para los romanos había otro pensamiento. Si tu rey era Herodes, ¿cómo crees que te llamabas tú? Herodiano. Así. Entonces tú te identificabas, si eras romano, tú decías, yo soy herodiano. Oh, tu rey es Herodes, sí. Entonces cuando a la primera iglesia se le llaman cristianos, para los romanos les sonaba como, wow, esta gente no se doblega ante el rey Herodes o al César, se doblegan ante Cristo. Cristianos les sonó a ellos muy bien al lado romano. Entonces esta fue una palabra donde históricamente fue la primera vez que se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Ahora, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4:11, y Él mismo, quiero sacarlos un ratito porque quiero explicarles algo muy importante. Él mismo, hablando de Jesús, constituye a unos apóstoles enviados para crear nuevas cosas en su nombre, a otros profetas que declaran el corazón, la voluntad de Dios, a otros evangelistas que declaran las buenas noticias de Jesús, a otros pastores que cuidan, que alimentan, que dirigen a las ovejitas de Jesús, y maestros que enseñan la palabra de Dios. Ok, dice Efesios 4:11 esto. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? Que el trabajo, la obra de Dios, el diseño de Dios para su iglesia, es que el trabajo no sea de un hombre, sino de un equipo. Los que vinieron de Cirene y Chipre a hablarles la palabra de Dios a los de Antioquía al comienzo, eran evangelistas. Traían las buenas noticias del evangelio de Jesús. La persona que fue enviada de Jerusalén, que se llama Bernabé, hijo de consolación, era un exhortador. Él animaba, ese era su don. Y fue traído a escena para animar a los nuevos creyentes a seguir aferrados del Señor Jesús. Este Bernabé vio la necesidad de que la gente crezca en su fe, conociendo la palabra de Dios y cómo ésta se cumple en Jesucristo, y se trae a Saulo de Tarso, este maestro de maestros, a enseñarles por un año. Trabajo en equipo. Y cualquiera diría, y bueno, ¿y los profetas dónde están? Pues los profetas están en el verso siguiente. Dice verso 27, y aquellos días había unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, yo casi le llamo Agave, que es un endulzante, pero no, Agabo, este profeta, daba a entender por el Espíritu, revelado por Dios, que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada. Lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio fue el sucesor de Calígula, que también fue de los líderes romanos débiles, de doble ánimo, asesinos. Pues en el tiempo de Claudio, 41 a 54 años después de Cristo, ocurre esta gran hambre. Entonces Agabo vino con revelación de parte de Dios de que iba a haber una gran hambre.
Qué interesante, ¿no? Este cambio de escena. Ahí va a venir una gran hambre. Es como decir, que pudiéramos decir casi a ciencia cierta, cada año algún huracán, póngale el nombre que le vayan a poner, va a azotar las costas de Estados Unidos. Todos los años casi siempre hay huracanes que hacen mucho destrozo. O en el área de California van a haber fuegos forestales. Cada año casi siempre hay. Es como predecir algo que va a ocurrir. Agabo predice que va a haber esta gran hambre. ¿Y qué hace la iglesia de Dios? De hecho, quise llamar el mensaje orgulloso de nuestras raíces. Y no estaba hablando solamente de nuestros países y de nuestras raíces, de nuestros países. Estoy hablando del cristianismo. Porque mientras que a los cristianos les pueden juzgar de cosas que a veces ni son ciertas, porque un cristiano hace lo que hizo Jesús, un seguidor de Jesús hace lo que Jesús hizo, si han habido otras cosas en la historia de la humanidad y se le atribuyen al cristianismo, hay que ver si realmente ellos, los que hicieron algo que está de acuerdo al carácter de Dios antes de juzgar. Pero uno como cristiano sí puede sentirse orgulloso de lo que está a punto de ocurrir por primera vez en la historia de la humanidad. Lo vemos en el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Judea está alrededor de Jerusalén. Por primera vez en la historia, personas de otra cultura, de otro país, de otro idioma, deciden, sabiendo que vendría mucha hambre a toda la región conocida, juntar recursos económicos para enviarlos a la iglesia, a los hermanos que están en Judea, como saliditos de Jerusalén. ¿Ok? Por primera vez en la historia, esta es parte de nuestras raíces como cristianos, como seguidores de Jesús, por primera vez en la historia, un pueblo completamente distinto, lenguaje distinto, cultura distinta, dice, vamos a recibir fondos, porque aunque a todos nos va a atacar este hambre, que Agabo nos acaba de decir va a ocurrir, los que están allá van a pasarla más difícil que nosotros. Nosotros tenemos recursos aquí en Antioquía, pero allá en Jerusalén, en el área de Judea, no. Es más, muchos salieron de sus casas huyendo para no ser asesinados por su fe en Jesucristo. Entonces, vamos a enviarles recursos antes de que venga esta hambre. Por primera vez en la historia, los cristianos dan el ejemplo de lo que es enviar recursos a un pueblo distinto para que sobrevivan una catástrofe que estaba a punto de ocurrir y que ocurre en la época de Claudio, sucesor de Calígula. Verso 30, lo cual en efecto hicieron. Una cosa es decir, lo vamos a hacer, y otra cosa es hacerla. Esto ocurrió. Y enviaron estos recursos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Me encanta porque después de un año de haber recibido enseñanzas de Bernabé y de Saulo, ellos ganaron la confianza de la gente al punto que cuando recibieron todas estas ofrendas, decidieron enviárselas a través de Bernabé y de Saulo. Y pensaba mucho en este fin de semana, también en fines de semanas que hemos experimentado aquí en Casa de Luz, sin ninguna agenda política, sin ninguna agenda que no tenga nada más que darle las gracias a Dios, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. El año pasado, por no irnos a otros años, pudimos apoyar cuando hubieron los desastres naturales en México y en Puerto Rico. Estamos a punto de enviar esta ayuda a Guatemala por el desastre natural que vivieron hace poco también. Y el día de hoy, saliendo de este lugar, Copa del Rey, sí tenemos una versión, tal vez no hagamos deportes allá afuera por la lluvia, pero en la parte de abajo vamos a estar vendiendo comida. Por primera vez, nunca hemos hecho esto antes, donde la mitad de los recursos van a ir para ofrecer ayuda legal a la frontera de Estados Unidos, donde familias han sido separadas, para que estos abogados eduquen a los que están detenidos o a sus familiares de cuáles son sus derechos y obligaciones. Los recursos que levantemos, que hemos estado levantando desde anoche, desde el primer servicio, hasta ahorita que salgamos de aquí, la mitad de ellos van a ir a la frontera y ayuda legal a las familias que han sido separadas. Y la otra mitad de los recursos va a ir a Enlace, esta organización cristiana en Centroamérica, que ayuda a elevar el nivel de la calidad de vida de las personas para que no tengan que tomar esta decisión tan difícil de enviar a sus familiares y que se queden en la frontera, ¿no?
en estos momentos. Entonces, me encanta porque como creyentes, digo yo desde mi humilde perspectiva, para mí no hay confusión con este tema. Inmigración no es un tema confuso. Como creyentes tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que poner nuestro granito de arena. No va a ser mucho, pero es un granito de arena que en las manos de Dios y multiplicadas por Él van a servir para que las personas en la frontera o en nuestros países en Centroamérica entiendan que hay un Dios que les ama y que puede darles esa seguridad que tanto buscamos todos los que hemos emigrado a Estados Unidos. Entonces, Casa de Luz, estamos a punto de hacer algo histórico aquí. No hemos hecho esto antes, de levantar fondos de esta forma, vendiendo comida. Pero cada plato que compremos va a ir directamente para esta causa que honra al Señor, y Dios honra a los que le honran. Así que nos sentimos convencidos de que no hay confusión para nosotros. Vamos a enviar estos recursos y nuestra esperanza es que conozcan cada una de estas personitas que han sido separadas, especialmente el amor de Dios a través de lo que hagamos, lo que hemos estado haciendo este fin de semana. Algo muy similar ocurrió en esta época. Ellos dijeron: nosotros estamos mejor que aquellos. Cuando venga el hambre, nosotros vamos a tener más recursos que aquellos en Judea. Vamos a enviar recursos. Y lo hicieron a través de Bernabé y Saulo, quien había recuperado también la confianza de los nuevos creyentes. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de salir de este lugar, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a encomendar nuestras vidas a Él. Vamos a decirle que bendiga los alimentos que vamos a comer. Y vamos a terminar cantando una cancioncita más. Y vamos a ir en este orden. Señor, gracias por traernos a tu casa en este día. Porque nos damos cuenta de cómo tú eres soberano y continúas haciendo tu voluntad, aún a pesar de nuestro entendimiento en el momento, Señor. Y continúas revelando tu palabra en nuestras vidas y nos enseñas tu corazón. Pusimos de título la iglesia que está en el corazón tuyo, Señor. Gracias por permitirnos ver estas características que la hacen tan especial y que pueden hacer a nuestra iglesia el día de hoy, cristiana, también muy especial en un mundo que tanto lo necesita, Señor. Mientras que hay confusión allá afuera, aquí hay firmeza, acá hay convicción de que nos llamas a amar y a servir a todos por igual. Y de una forma muy especial tu palabra dice que sirvamos, que amemos a la viuda, al huérfano y al extranjero que habita en nuestra tierra, porque extranjeros fuimos, extranjeros somos. Señor, muchas gracias por lo que podemos hacer en tu nombre en este día y estas lecciones de vida que nos das a través de tu palabra el día de hoy. Señor, te pido por cualquier persona que ha venido a tu casa en este día y que sabe que no ha tenido una relación cercana contigo, que necesita pedirte perdón. Señor, escucha su oración y tómale de la mano. Es nuestra petición en este día. Amigo, amiga que has venido a Casa de Luz a esta hora, quiero que sepas que no es coincidencia que estés aquí. Este es el día de salvación para ti. Es el día en que tú le puedes decir a Dios: perdóname, perdona mis pecados, Dios. Perdóname, límpiame de toda maldad. Amigo, amiga, solo repite esta oración en el silencio de tu corazón o en voz audible. Dile: Dios, gracias por estar aquí. Gracias, Padre, por estar aquí. Gracias, Hijo Jesús, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias porque he entendido que es importante acercarme a ti, pedirte perdón y pedirte que guíes mi vida. Lo hago en esta hora. Perdóname, guíame. Es mi petición humilde en este día. Y la hago en el nombre de Jesús, tu Hijo. Todos continuamos con nuestros ojos cerrados. Si tú hiciste esta oración, me encantaría ahora que me permitas orar por ti. Solo levanta tu mano para saber que hiciste esta oración y encomendarte en las manos de Dios que está en medio nuestro. Levanta tu mano allí donde estás para saber que hiciste esta oración, en donde te acercaste a Dios de esta forma, pidiéndole perdón y pidiendo que guíe tu vida de ahora en adelante. ¿Habrá alguien que en este día se ha acercado hacia el Señor? Solo levanta tu mano ahí donde estás para saber que estás aquí. Gracias, Señor. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, Señor. Gracias por cada persona que en este día ha decidido seguirte, ha decidido escuchar tu voz y hacer tu voluntad. La encomendamos en tus manos
Y ahora, antes de salir de este lugar, encomendamos también la vida de cada uno de nosotros, Señor, para tu servicio. Los dones y talentos que nos has dado son para trabajar en equipo en la expansión de tu evangelio, de las buenas noticias, como lo ocurrió en la primera iglesia, Señor. Así que, Padre, escucha esta canción. Antes de cantar, te pedimos que bendigas los alimentos que vamos a comer como parte de esta celebración y profundos a la unión familiar. Te pedimos que bendigas las manos que van a llevar estos recursos a la frontera y a nuestros países. Gracias por el granito de arena que nos permites compartir en este día con los demás. Oramos esto a ti, Padre, y escucha nuestra canción en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Pongámonos de pie, querida familia. Vamos a cantar una canción preciosa. A ver si es una realidad para todos el día de hoy. Si es una canción nueva, apréndetela, está muy bonita. Dice así: no quiero perder las cosas que me quedan por hacer. Así comienza. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. A donde sea que nos lleves, Señor, voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. Oh sí, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, díselo, casa de luz. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, una vez más. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia, cristianos con un buen ejemplo, una buena herencia. Señor Jesús, tú eres la cabeza de tu iglesia y tú eres al mismo tiempo su fundamento. En ti nos sentimos seguros, solo en ti, Señor. Por eso humildemente venimos delante de ti una vez más, pidiéndote que vayas, Señor Jesús, delante de nosotros, dirigiéndonos, detrás de nosotros, protegiéndonos, debajo de nosotros, sosteniéndonos, a nuestro lado, levantándonos. En ti tenemos paz, verdadera paz, que sobrepasa entendimiento humano. Permítenos compartir de tu paz a los demás. Oramos esto a ti, Padre, guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén.